Bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. Un gusto de saludarles nuevamente, día lunes 18 de abril. Y estamos aquí para decirles que esta semana damos inicio al Congreso Campestre que se ha de celebrar aquí en Shepherd. Será el viernes 22, este viernes que viene, el sábado 23 y el domingo 24. Tenemos como oradores invitados al pastor Rafael Pérez y al pastor Héctor Torres. Invitamos a todo aquel que pueda llegar aquí a Shepherd al 151 Bonds Way Lane, Shepherd, Texas 77371, a que pueda gozarse con nosotros en este día tan especial que tendremos. No falte a este congreso. Háganos el favor de llamar para registrarse, para decir cuántos vienen, porque queremos atenderle bien, queremos proveerle de alimentos. Así que llámenos al 713-412-4677 y díganos, por favor, cuántas personas están planeando venir para que de esa manera nosotros podamos hacer el gasto que corresponde. No le costará nada, todo es completamente gratis, porque como el Señor nos ha enseñado, den de gracia lo que yo les doy de gracia. Amén. Así trabajamos en este ministerio y por eso es que estamos invitándoles para venir. Gócense, hermanos, con los que se gozan, no se pierdan esta bendición. Asimismo, deseo también reiterar el llamado a que nos ayuden a construir nuestro centro de estilo de vida que ya dio inicio a la construcción con la fundación o la preparación del terreno, donde ya estamos trabajando inclusive en las postas que le llaman, que van enterradas, ¿verdad? Que es prácticamente la que sostiene el edificio. Y hermanos, ya comenzó este enorme gasto, esta enorme inversión, mejor digámoslo, donde prácticamente se invierte en los tesoros del cielo, donde se invierte en ese lugar que es donde la polilla y el orín no corrompen. Así, quisiera entonces invitarle para que se una a nosotros a apoyarnos. Usted puede ver esa imagen ahí, donde se está preparando ya el terreno para comenzar la construcción. Estamos buscando alcanzar $200,000 para que este edificio quede terminado y luego pasar a los otros dos. Y creemos que con la ayuda del Señor, primeramente, y el apoyo de aquellos que nos siguen, podemos hacerlo realidad. Así Amén. que, hermanos y hermanas, no importa la cantidad, poquito o mucho, usted haga llegar aquí esos recursos para que hagamos esta obra, donde con esos recursos predicamos el mensaje de los tres ángeles a través de 4 canales de televisión y una radio las 24 horas del día, y también atendemos a los enfermos gratuitamente aquí en este campamento y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Amén. Comuníquese con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp de este servidor, que es +1 214-881-4029, para darle información de las diferentes maneras que usted puede apoyarnos, como las que usted mira en la pantalla. Gracias de antemano a los que atiendan este llamado para que hagamos realidad este centro de estilo de vida, que es el único que hace esta labor misionera de tratar al enfermo completamente gratis, al menos aquí en Estados Unidos, porque los que yo sé que existen, pues siempre andan arriba de los $3,000, $5,000, y nosotros aquí, por la gracia de Dios, en la medida en que el Señor ha provisto, vamos haciendo esta obra gratis, para la gloria de Dios. Amén. Hermano Angelo Berry, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Pastor, estamos bien, bendecidos de nuevo, seguimos esta semana avanzando y queremos, como siempre, extender una bendición para cada persona que nos escuche. En esta mañana, antes de siempre decir lo que les sugiero, quisiera mandar un saludo a una familia en El Salvador, a Jorge y Maura Serrano. Jorge y Maura Serrano, reciban un abrazo de su servidor, Angelo Barry. Estamos orando por ustedes, estamos al tanto de su condición y estamos orando y pedimos a Dios que sea con usted y le fortalezca. Quiero leer en el libro de Corintios una promesa que me encanta mucho. Segunda de Corintios 12 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así Amén. que Jorge y Maura,
Bástense en la gracia del Señor, que es suficiente para cualquier situación. Así que sigan adelante y reciban un abrazo de su servidor. Amén. Quiero también, pastor, y disculpe porque tengo una lista aquí de algunos hermanos. Mándenme un saludo. Bueno, Sorina Penilla. Sorina, ya te conocí, te abracé, cantamos en tu casa y le damos gloria a Dios que me dio oportunidad de poderte visitar. Recibe un abrazo a la hermana Nerda Martínez también, a Celia Rubio, a Lupita Paulin y a Agustina Ramos. Reciban un aprecio y gracias por querernos y hacernos sentir tan especial. Sigan viendo la lección. Ayer no lo dije, pero hoy voy a aprovechar para decir, ya que usted está viendo y siempre ve la lección, compártala y dele like. Tenemos que subir los likes todavía, señores. Estamos un poco cortos. Estamos teniendo, por ejemplo, ayer en solamente un canal teníamos 500 y algo visualizaciones y solamente como 100 o 80 likes, creo. Entonces todavía estamos bajos. Tenemos que darle like más para que el canal siga creciendo. Recordamos, para no hacer tan largo esta sesión, que estamos cantando el canto Amémonos Hermanos, 482. Y como le dije, el folleto no trae un orden cronológico de los libros, así que la semana pasada leímos Corintios 6 y esta semana vamos a leer el 7. Y de como quiera, esta semana vamos a tratar algunos rasgos de Corintios 6. Así que si usted quiere de nuevo leer el 6 y el 7, la palabra de Dios nunca es pérdida leer la palabra de Dios. Así que, pastor, queremos orar para que el Señor nos ayude hoy a tocar estos conflictos en la iglesia. Amén. Y ahora entre hermanos. Así que vamos a orar. Nuestro amado Padre, amén, estamos contentos de poder saludar a estos hermanos que le demuestran tanto aprecio cuando ven a uno y hacen sentir a uno especial. Esa gracia solo viene de ti, Señor, y te la agradecemos. Queremos ahora que tú visites a cada familia que escuche esta lección, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos y nos pueda ahora también bendecir con tu espíritu para hablar tu palabra. Señor, esperamos que nuestras congregaciones no pasen los problemas que pasan en otros sitios, pero lamentablemente a veces pasan. Y gracias porque tú llegas para enseñarnos con tu palabra cómo tratar esos problemas. Y este es el momento en que te glorificamos por darnos esta información. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora sí, el estudio de este día sí está bien apegado al título de la semana, que es litigios entre hermanos, porque es ahora donde verdaderamente vamos a enfocarnos en de qué clase de litigios es que estamos hablando, o al menos la lección trata. Pleitos entre cristianos se llama la lección. Penoso, penoso, hermanos, así es, que esto suceda, pero se da. ¿Y cuándo es que se da? ¿Y por qué se da? Prepárese, prepárese porque usted va a ver, va a oír también cosas aquí en el don profético que vale la pena ponerle atención. Vamos a entrar en materia. ¿Dónde deben resolverse los problemas de la iglesia, hermano Ángelo? Vamos a leer Primera de Corintios. Ya ustedes conocen porque ayer como que medio entramos, pero no, como dijo el pastor, no le dimos el final a esto, y hoy el autor lo trae ya explícitamente para nosotros. Primera de Corintios 6, vamos a leer el 4 y el 5. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzados os lo digo, pues no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Déjeme leer de nuevo, pastor, el número 4, que me gustó, y usted escúchelo. El número 4 dice: sí,
pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar los que son de menor estima en la iglesia. Es una pregunta interesante esa. Y entonces llama el apóstol, y que es la parte ya que quiero poner de mi comentario, llama el apóstol a que en la iglesia debiera de haber alguien de alta estima, de buen juicio, que haga juicio en la iglesia, que examine lo que está pasando y haga un juicio justo. Y esa sería la parte que quiero dejar yo aquí. Si es que en la iglesia hoy nosotros podemos encontrar hermanos de buen juicio, sería la palabra. Exactamente. Sí, hermanos, porque pues las situaciones que aparecen a veces en la iglesia requieren de que haya, por ejemplo, los ancianos de la iglesia, el pastor con los ancianos, a veces hasta la junta de la iglesia que la componen todos los directores de la iglesia, a veces requiere de que se evalúe tal o cual situación y que se tenga que pues hacer un juicio, como dije ayer, que valore el asunto y determinar cómo resolver aquello sin antes pasar a instancias legales afuera de la iglesia. Nosotros vemos que los problemas tienen que resolverse a nivel local, cualquier situación que suceda. Otra vez la lección va a citar la declaración del hermano Guay que citamos ayer. Léala por favor, hermano Ángelo. Aquí está clara como estuvo ayer. Los santos han de juzgar al mundo. Yo digo amén por eso. Amén. Deben entonces depender ellos del mundo y de abogados del mundo para decidir sus dificultades. Qué contradicción esa. Los santos van a juzgar del mundo. Deben entonces ellos depender de abogados y del mundo para decidir sus dificultades. Dios no quiere que lleven sus problemas a los súbditos del enemigo para lograr una decisión. Tengamos confianza los unos en los otros. Y esa frase es muy importante. Tengamos confianza los unos en los otros. Aquí es donde yo quería ayer hablar y me lo reservé para ahora. Y esto es porque es lamentable que en la iglesia del Israel moderno, voy a llamarle así en esos términos, que dice ser la depositaria ahora del mensaje de Dios para este tiempo del fin, y que inclusive hace alarde de que es la iglesia remanente. Es lamentable de que en este tiempo que nos ha tocado vivir, su liderazgo no le importe esta palabra. No le importe ni tampoco lo que diga la mensajera del Señor. Y ande actuando de una manera contrario a esto que dice la Biblia. Y lo voy a decir puntualmente. Hay un pastor, que es el pastor Rafael Pérez, que va a ser uno de nuestros invitados aquí en el Congreso Campestre, y uno de los organizadores también del Congreso, que yo no lo conocía, pero un día, por alguna razón, lo llamé porque quería un poquito de asesoría con respecto a la identidad que nosotros como ministerio deberíamos tomar. Y entonces me dice, ten cuidado, me dice, con utilizar el nombre denominacional que siempre te ha caracterizado y al cual siempre has pertenecido y con el cual siempre te has identificado. Ten cuidado, me dice, porque a mí personalmente las autoridades eclesiásticas de la iglesia del Israel moderno me llevaron a corte. Tuve que comparecer ante un juez por el uso del nombre, por identificarme con el nombre denominacional que el Israel moderno utiliza. Y fue interesante ver cómo el abogado que ellos habían buscado era un abogado católico, pagado con los diezmos del Señor,
para mí acusarme ante el juez como alguien que estaba usurpando el nombre. Y el abogado que yo tenía, ese tampoco pues era del Israel moderno, y él dijo, oigan, pero este hombre se identifica así basado en lo que cree. Y en este país, en los Estados Unidos, hay libertad de religión. Y este hombre se identifica así basado en lo que cree. Y ese es un nombre que, como él dice, porque yo me dice defendí ante el juez, de que ese era un nombre que el hermano White dijo que Dios nos dio. Y cuando ella dijo que Dios nos dio, no estaba patentado en ningún lugar. Y por lo tanto, pues si Dios te lo dio, eres libre de utilizarlo para identificarte como tal. Aparte de que yo, dice el pastor, no me he salido nunca del mensaje. Yo me he mantenido dentro del mensaje. Y entonces le digo, bueno, pastor, pero ¿por qué ustedes que lo llevaron a corte? Lo que pasa, dice, que yo empecé a poner unos rótulos en los freeway, unos grandes rótulos, billboard, esos billboard. Y yo comencé a poner en esos rótulos, el sábado es el día del Señor, el domingo es la marca de la bestia. Y cuando las personas pasaban en ese estado de Florida, miraban esos rótulos y recibían ese mensaje. Y yo le ponía allí, no me acuerdo qué dijo que le ponía, pero era una identidad que lógicamente era de acuerdo al nombre de la denominación. Y le trajo problemas a la denominación. Parece ser que vinieron los jerarcas católicos y protestaron de por qué ese tipo de mensaje, y entonces vino la llamada de atención para él de parte del liderazgo, y terminó prácticamente en una excomulgación, en una defraternización, pero él continuó utilizando el nombre. Pero por andar utilizando el nombre, vinieron y lo llevaron a corte. Interesante, me impresionó cuando dice que el juez dijo, ¿por qué me traen este caso a mí? Yo no puedo deliberar en esto. ¿Por qué no arreglan esto entre ustedes? Era una vergüenza, me dice él, de que nosotros los cristianos le estuviéramos llevando esto al juez. Y entonces dice que vino el juez y les dijo, les doy un receso para que se vayan y se pongan de acuerdo entre ustedes y no me permitan a mí tener que deliberar sobre esto. Y nos fuimos al receso, dice él, y eso era difícil. Y ellos peleaban de que tú no te puedes llamar así, tú no te puedes identificar así, y porque esto y lo otro, y el abogado de ellos igual, y yo, me dice, con mi abogado. Bueno, se terminó el receso y tuvieron que comparecer otra vez ante el juez. Y el juez les dijo, ¿ya se pusieron de acuerdo? No. Y el pleito siguió. Fue vergonzoso, dice, cuando el juez dijo, de ahora en adelante, le dijo, tú te vas a llamar así: Ministerio del Evangelio Eterno, fundado por creyentes adventistas. Y se acabó. Ahí terminó el juicio. Pero me dice él, qué pena, me dice, que liderazgo. Y alguien podrá decir, pero ¿por qué estás diciendo esto ante las cámaras? Si es que vamos a decir la verdad, este es un ministerio de verdad presente y aquí no van a andar con hipocresía. Qué pena, me dice, que un juez aquí de los mundanos tuviera que deliberar porque mis hermanos me llevaron a corte. Bueno, hermanos y hermanas, esto es lo que lamentablemente está ocurriendo en estos tiempos. Y me recuerda a mí también cuando un hermano había asistido a una reunión de laicos y escucha al líder del Israel moderno decir, si oyen a Orlando Enamorado en esa radio, en ese canal de televisión, identificarse con nuestro nombre, es decir, diciendo que él es con el nombre que nosotros usamos, repórtenlo para proceder legalmente contra él. Y ese hermano me dice, ay pastor, dice, yo lo quiero mucho, yo no quiero a usted que lo vayan, me dice, a meter en problemas, porque no se sabe, me dice, hasta dónde puede ir a terminar usted. Y yo le digo, bueno hermano, le digo, esto será así si Dios así lo permite, pero yo soy lo que soy y me voy a identificar como tal. Hermanos y hermanas, aunque otros no lo quieran creer y aunque otros no lo acepten, yo soy adventista del séptimo día. Amén.
y lo soy de corazón. Amén. Y yo amo este mensaje. Yo no estoy aquí defendiendo una corporación, un sistema organizacional. Yo defiendo un mensaje. Amén. Yo defiendo una verdad. Y me identifico como adventista. Si esto, hoy que está saliendo en las cámaras, alguien lo quiere tomar como un argumento en mi contra, hágalo. Yo estoy aquí con mi abogado que se llama Jesucristo. Amén. Y Él me defenderá. Pero el punto es, hermanos y hermanas, que la hermana Guay está diciendo acá, y la Biblia dice, ¿cómo es posible? Dice que ustedes van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles. ¿Y cómo es posible que anden buscando a los abogados del mundo para que tengan que estar tratando sus casos? ¿Por qué no entre ustedes, dice, arreglarse? Entonces yo creo que esta lección es como ponerle sal en la herida al liderazgo del Israel moderno. Pero tenemos que denunciar ese nivel de apostasía al cual ha llegado lamentablemente el Israel moderno. Y cómo, repito, en el liderazgo, para ser más específico, se ha dado la espalda a estas instrucciones de la Escritura y del don de profecía. Hermanos y hermanas, cuando nos sentemos como dirigentes de una iglesia, hay que tener cuidado. Una hermana de esas fanáticas del Israel moderno, molesta por nuestro canal de televisión que transmite las 24 horas, por la radio que anda transmitiendo ahí todos los días, le dijo al presidente del Israel moderno del estado de Texas, ¿por qué no hacen algo? Le dijo, por cerrarle ese canal a ese ministerio. ¿Por qué no hacen algo por cerrarle esa radio? Hay gente, hermanos, hay gente que quiere proceder con las herramientas de afuera, con la ley del mundo, para silenciar a los mensajeros de este tiempo que llevan la verdad adelante. Pero yo les digo en el nombre del Señor, no peleen contra el mensaje, no peleen contra la verdad, ni acometan ese error de estar queriendo utilizar abogados de afuera, utilizar los diezmos del Señor para pagar abogados del mundo, para proceder contra uno que predica la verdad. No hagan eso. Van a ir en contra de la Escritura, van a ir en contra del Espíritu de profecía. Mire qué claro dice, los santos han de juzgar al mundo. ¿Deben entonces depender ellos del mundo y de los abogados del mundo para decidir sus dificultades? Dios no quiere que lleven sus problemas a los súbditos del enemigo para lograr una decisión. Tengamos confianza los unos de los otros. ¿Por qué no decir mejor, hombre, mientras ellos prediquen el mensaje de verdad, dejémoslos que se identifiquen como tal, no nos hacen ningún daño? Están dentro del mensaje. Entonces, hermanos y hermanas, yo creo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo cómo esos litigios, cómo ese tipo de diferencias se deberían resolver y no de la manera como se están resolviendo. Pero para ser más claros, hermano Ángelo, ¿qué es lo que había sucedido en la iglesia de Corinto, lo cual provocó esta reprensión de Pablo y cómo considera el Señor esta práctica según el don profético? Vamos a leer 1 Corintios 6, 1 y 2 y luego vamos a leer el 6. 1 Corintios 6 y vamos a leer el 1. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces vamos a leer el 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces vamos a leer el 6, hermano. Sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Ahí está interesante. Bueno, ya el pastor dio un testimonio vívido de cómo un juez impío tiene que decidir, porque nosotros como hermanos no nos podemos poner de acuerdo, pero se supone que vamos para el mismo cielo. Oiga qué cosa, oiga qué cosa, vamos para el mismo cielo, leemos la misma Biblia. Esos que no se pueden poner de acuerdo por el nombre son los que dicen, bueno, aquí los mandamientos dicen esto y eso. Hermanos, eso
Eso es una contradicción como demasiado grande. Oh, no, amar al prójimo, eso son lo mismo. Oh, hermanos, yo creo que tiene que llegar y va a llegar y está llegando el tiempo en que hay que probar los espíritus. Así Yo es. creo sinceramente, hermano, que usted tiene que probar los espíritus, como dice el mismo escritor, a ver si son de Dios. Ujú. Amén. Hermanos, vamos entonces a mirar cómo considera el Señor esta práctica desde la perspectiva del espíritu de profecía. A ver, hermano Ángelo, si Mire. lee, ¿qué le parece si leemos esta declaración los dos? Usted lee la primera hasta donde dice un cometido sagrado Ujú. y yo leo la parte final. Listo. Aquí es interesante, hermanos, oiga la primera oración de este párrafo de la hermana Elena G. de White. El mundo y los miembros de la iglesia no convertidos simpatizan mutuamente. Lo voy a leer de nuevo porque eso puede confundir la mente de cualquiera que escuchó. El mundo y los miembros de la iglesia, estas dos palabras son importantes, no convertidos, simpatizan mutuamente. Algunos, cuando el Señor los reprende porque se quieren salir con la suya, hacen lo del mundo su confidente y llevan los asuntos de la iglesia ante el mundo para lograr una decisión. Entonces, hay choques y luchas y Cristo es crucificado, wow, de nuevo y expuesto a la vergüenza pública. Misericordia, Señor. Los miembros de la iglesia que acuden a las cortes del mundo demuestran que han escogido al mundo como su juez y su nombre son registrados en el cielo como unidos con los incrédulos. Cuán ávidamente utiliza el mundo las declaraciones de los que traicionan un cometido sagrado. Santo Dios, en esta lectura yo no tengo comentarios. Señor tenga misericordia, es lo único que yo puedo decir. Wow. Cuando hay choques y luchas, dice, Cristo es crucificado de nuevo. Eso es triste. Dice, depender del brazo de la ley es una desgracia para los cristianos. Sin embargo, este mal se ha introducido y ha sido utilizado entre el pueblo escogido del Señor. Principios mundanos han sido subrepticiamente introducidos hasta que en la práctica muchos de nuestros obreros están llegando a ser como los laodicenses, indiferentes, porque se confía tanto en los abogados y en los documentos y contratos legales. Esta condición es aborrecible para Dios. Wow. Sí, porque ¿en qué se amparan para defender el nombre? Se amparan en un documento donde dice de que ese nombre está patentado en el Registro Federal de Comercio y está patentado como un negocio, como una franquicia, donde solo la pueden usar los que sean parte de esa organización y pues organizaciones afines que pongan billete allí. Oh, hermanos y hermanas, ustedes dirán, ya está criticando a la iglesia. No, y saben, les voy a ser sincero, me duele estar hablando de estas cosas. No quisiera hablar de estas cosas, porque miren, aunque yo ya no pertenezca a esa organización, yo amo a los hermanos. Mi familia ahí está. Ellos ahí son ancianos de iglesia, son líderes de la iglesia. Yo los amo a ellos me aman a mí, y ellos no me miran a mí como que ya no soy lo que era. Ellos saben que defiendo este mensaje a capa y espada, y ellos lo hacen ahí en la iglesia. Y no estoy criticando, hermano, la iglesia, estoy explicando el tópico. Es más, esta lección ni siquiera la he hecho yo para decir que digan, es que las hace. No, ni siquiera sabía yo de esto, que el autor iba a salir con esto. Pero cuando, hermanos, uno lee esto, uno no puede dejar de poner ejemplos claros de lo que está pasando. Es triste. Dice, obreros. ¿Quiénes son obreros? Son los pastores. Son los líderes del Israel moderno. Están llegando a ser como los laodicenses, indiferentes, que confían más en los abogados y en los documentos y en los contratos legales. Es aborrecible, dice Elena White, para Dios eso. No, hermanos y hermanas, es una vergüenza
realmente lo que está pasando. Y como dice aquí, se está trayendo a Cristo a crucificarlo de nuevo y expuesto a la vergüenza pública cuando se hace esto. Eso es terrible. No, Eso es la terrible. verdad, en el nombre del Señor le digo. Eso es terrible. Paremos esa práctica. Le digo a los pastores adventistas, si hay alguno que se pone a ver ahí, aunque sea por no sé por qué, pero le digo, no se preste para esas prácticas. Son prácticas mundanas, son prácticas que Dios aborrece. Sea fiel a su ministerio, predique el mensaje, pastorea las ovejas, déles el pasto que necesitan y no se preste para ese tipo de maniobras que son mundanas, de andar por un nombre, difamando y hasta llevando a corte. No lo haga. Ay, qué triste, qué lamentable que esta lección pues tenga que tocar este punto, pero se da, y para vergüenza lo digo, dice Pablo. Bueno, hermano Ángelo, ¿dónde podemos hallar la solución a estos problemas entre los miembros de la iglesia? Pregunta la Bueno, iglesia. vamos a comenzar leyendo 3 textos bíblicos. Quiero que vaya usted con su Biblia a 1 de Corintios y márquelo. 1 de Corintios. Vamos a leer el 6. Estamos en el 6. Es interesante que el autor esta semana le ha dado con todo al 6. Vamos a entrar al 6 y vamos a leer los versos 7, 8, 9, 10 y 11. Y luego le voy a ir diciendo los otros textos. Comenzamos, dice: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudado? Pero nosotros cometéis el agravio y defraudar, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los que no heredarán el reino de Dios. Y estos, erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, porque por el Espíritu de nuestro Dios. Antes de hacer cualquier comentario, quiero ir a 1 de Juan también. Vamos a leer, que sea la palabra de Dios que nos oriente hoy. 1 de Juan. Vamos a leer 1 de Juan. En 1 de Juan vamos a ir al 1 y vamos a leer el 7 al 9. 1 de Juan 1 y vamos a leer el 7, el 9. Porque si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero también leer Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios. En Proverbios 28. Vamos a leer Proverbios 28. Vamos a leer en el verso 13. Proverbios 28. Y vamos a leer el verso 13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Aquí tenemos, pastor, sin dudas un cuadro completo de lo que hemos ya venido hablando, así que no voy a hacer ningún comentario, salvo este comentario, quizás saliéndome un poco de lo que el autor quiere decir, y es, hermanos, que también se dan problemas un poquito en dimensiones más pequeñas dentro de la iglesia. Hermanos que dentro de la iglesia literalmente se odian a muerte.
y tienen sus bandos. Yo soy del bando de lo de Ángelo, yo soy del bando de lo de fulano. Hermanos, esos pleitos entre cristianos, eso es penoso. En la iglesia no debiera haber pleito. Yo soy del bando de lo que nos gusta la música moderna, yo soy del bando de lo... Hermanos, eso no debiera existir en la iglesia. Yo soy del bando de los que nos maltrataron, yo soy del bando de los no mal... Óigame, divisiones en la iglesia. Y quiero hacer este comentario porque quizás usted y yo no hemos tenido la experiencia de que nos lleven a corte. Pero dentro de la iglesia tenemos nuestros propios pleitos. Y en la iglesia no debiera haber pleitos. ¿Sabe que yo he aprendido algo, pastor? Y es que cada vez que hay pleitos, los que están en pleito no están haciendo. Los discípulos cada vez que se quedaban tranquilos, comenzaba la discusión. ¿Y quién va a ser mayor? Por eso el Señor le decía, hey, váyanse a trabajar, váyanse a hacer algo. Porque cuando uno está trabajando y haciendo, no hay tiempo para pelear. En el ocio es que llegan los tiempos de pelear. Hermanos, tenemos que volver a la experiencia de Hechos 2. Una unidad perfecta en la iglesia. Y tenemos que acabar con esos pleitos. Y ese era mi comentario en este contexto. Según estos versículos, ¿a dónde dice podemos hallar la solución a los problemas entre los miembros de la iglesia? Bueno, hermanos y hermanas, la solución la hallamos en la humildad. En la humildad y en el reconocimiento de que hemos pecado. En la humildad donde nosotros, hermanos, algunas veces mejor sufrimos el agravio y sufrimos el ser defraudados y no nos vengamos a cometer agravio nosotros por nuestra cuenta o a defraudar nosotros de la misma manera. Nosotros vemos que la solución prácticamente se encuentra en eso de lo que el Señor ha enseñado, de andar como hijos de luz, de andar en la luz, donde hay comunión unos con otros, donde el pecado no está allí para que nos deleitemos en él. Esas cosas, hermanos, son pecado. Volver a crucificar al Señor y ponerlo como una vergüenza pública por andar de esa manera, empleitados. Eso, hermanos y hermanas, eso es un pecado. Y la solución a todo esto es, número uno, dije la humildad, para pues mejor sufrir el agravio. Número dos, reconocer el pecado. Y número tres, hermanos, buscando a Cristo para que nos limpie de ese pecado. Pues dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y como decía Proverbios 28, pues allí nosotros miramos que apartarse de esas prácticas. Pues dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es en la misericordia de Dios que nosotros vamos a hallar la solución a todo ese tipo de situaciones. Es en el apartarnos del pecado y de esas prácticas como nosotros vamos a hallar la solución, y mejor siendo humildes. El don de profecía, para cerrar, ¿cómo lo dice? Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos una cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos, o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. El camino a Cristo, página 37. Hermanos, aquí está claro. La iglesia, ya nosotros hemos venido estudiando hace varias semanas. Mientras más lejos estamos de Cristo, más problemas hay. Y los problemas ya no se quedan dentro de la iglesia, sino que van a parar a cortes.
Es simplemente sencillo porque estamos alejados de la fuente de amor que es Cristo Jesús. Dios te bendiga el día de hoy y yo espero que nosotros no encubramos más nuestro pecado. Cuando el hermano Ángelo estaba leyendo anteriormente todo lo que es triste que se da, él dijo una palabra, misericordia, dijo. Y la lección cierra diciendo, apártense de esas prácticas y alcanzarán eso que el hermano Ángelo dijo, misericordia. Es que la situación a la que hemos llegado algunas veces como pueblo es, hermanos, de tal manera que solo por la misericordia de Dios es que nosotros podemos ser perdonados de eso, pero si reconocemos que hemos actuado mal. Amén. Que ya se acaben esos pleitos, hermanos, entre si es de la conferencia o si no es de la conferencia, entre si es disidente o es o no lo es, que se acaben esos pleitos, esas carnalidades, hermanos, y para el cielo vamos. ¿Cómo podemos estar en esas cosas, hermanos? Y ojalá que hubiera alguno allí que de verdad le guste, valga la redundancia, la verdad, para que abra los ojos y vea que esos fanatismos religiosos, esos fanatismos denominacionales, esos fanatismos que llevan a la confrontación, que llevan a la marginación, al rechazo, a tratar despectivamente a otro, ojalá que eso, hermanos, ya no lo practiquemos. Dice la palabra aquí, que si confesamos nuestro pecado, porque eso es pecado, y nos apartamos, alcanzaremos la misericordia de Dios. Vamos a orar y a pedirle al Señor que de parte nuestra no haya tal cosa de bregar con estas situaciones lamentables, sino que más bien, con humildad, con sencillez, llevemos nuestro cristianismo al punto de que agrademos a Dios. Amén. Oramos. Amante Padre que esté en el cielo, cuánto le agradecemos de que traiga usted una lección tan práctica para este tiempo, cuando lamentablemente se están dando estas cosas. Y falta que todavía se vean más, porque está revelado de que en los últimos días, inclusive, adventistas nominales, ha sido revelado, nos entregarán. Y Padre, nosotros vemos que de alguna manera esta lección viene amonestando, exhortando, advirtiendo de que esas prácticas no son aprobadas por ti. Te ruego por favor que nos ayudes a todos a que desarraigues de nosotros esa actitud, esa manera de solventar los problemas donde todo el tiempo queremos que los mundanos intervengan, de buscarnos abogados del mundo o que allá afuera se resuelvan las cosas. Ayúdenos, Señor, a ser tan humildes para aceptar cuando nos hemos equivocado y más bien entrar en un diálogo cristiano, en una reconciliación donde quedemos en paz los unos con los otros. Por favor, te ruego que tú nos ayudes para que de parte nuestra no haya nada en el corazón contra nadie. Que si las cosas se dicen, pero en el corazón no tenemos odio, rechazo, ni nada contra nadie. Dejamos todo el juicio a ti. Gracias, Señor, por hablarnos de esta manera hoy. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.